Palabra de músico. En el derivario. Hola Leandro, ¿cómo estás? ¿Cómo anda todo? Bien, todo bien, por suerte, acá. Eh, con Leandro, digo, compartimos otros proyectos de escuchar, lo escucho participando de otros proyectos bastante seguido, pero acá aparece tu segundo disco de producción como propia, ¿no? Este disco que se llama Deber, ¿sí? Deber, no deber de tarea. Contanos un poco cómo surge este deber, esta idea de titular este disco en ese sentido. Bueno, básicamente la idea de los títulos, en mi caso, sucede a posteriori de las canciones. Son las canciones que dan, digamos, la vida al nombre. Primero surgen canciones y las canciones son como la partera del disco, digamos, ¿no? O sea, son las que finalmente ese material vas conformando, se transforma en un formato que obligadamente tiene que tener un nombre, y bueno, entonces, en la medida que fui haciendo las canciones, las fui aglutinando para este proyecto, surgió el nombre del disco, que tiene un concepto que, digamos, como decís vos, no tiene que ver con el deber, del deber de una obligación, sino tiene que ver, digamos, con un juego de palabras, donde deber forma parte. Bien, bien, que tiene que ver con una mirada, podemos decir, retrospectiva de lo que compusiste y lo que quedó ahí grabado, ¿no? Un poco como una escucha hacia atrás de esta propuesta musical que es este disco que, digo, a diferencia del anterior, el anterior lo grabaste con una formación particular, no era un disco de sexteto, y aquí vas explorando como distintos formatos, ¿no? Sí, el primer disco me compré una notebook, aprendí a manejar los programas y lo demié todo el disco. O sea, hice todo el disco primero yo solo. Toqué todos los instrumentos, hasta, digamos, es un disco que no tiene, pero sí tiene mucha voz, que va haciendo melodía, hice todo y después me junté con amigos músicos muy queridos y admirados, con los que yo toco, que podían comprometerse a estudiarse las cosas al cual yo las había planteado en los demos. Así que ese disco surgió de esa forma. Tiene invitados, básicamente lo que hice fue formar un grupo de gente que tocó la música casi como yo la, la pensé. Si yo te muestro un demo y te muestro el disco, la diferencia está en la calidad de audio y por supuesto los intérpretes que tocaron en ese disco son mejores que yo mismo tocando mis manos, ¿no? Pero quiero decir, el disco estaba completamente hecho desde ese punto de vista. Yo quería como primer disco arriesgarme a componer y a producir y hacer todo yo para aprender cada una de las cosas, que la experiencia, digamos, lo fáctico no te lo cae, ¿viste? Como cuando puedes decir a tu hija, abrigate que hace frío, hasta que no se le agarra angina, no se abriga. Bueno, acá pasa lo mismo, uno puede teóricamente o haber participado, ¿no? De los proyectos de otros, hasta que uno no hace todo el proyecto, no sabe con el cuerpo todo lo que significa ese proyecto artístico, el que sea, desde que empieza hasta que termina. En este otro segundo disco, en el disco de Ver, que como bien decís, parte de lo simbólico del hombre tiene que ver con esa mirada de lo que uno vio, también tiene que ver con el ver de hacer determinado tipo de cosas, si después te interesa te puedo contar, Dale. pero en este disco yo ya tomé otro tipo de idea, digamos. No sé si me querías decir algo. No, 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 no. Decime, seguí, Ah, seguí, seguí no, con bueno, el. en este disco yo ya lo planteé más. Sí, no, lo que te quería contar es que en este otro disco lo que yo hice es plantear los temas, traer músicos que yo, digamos, admiro muchísimo, quiero muchísimo, y que, digamos, vienen a aportar sobre la idea original
marca autoral, yo la llamo, aunque sea interpretación, para mí, Alejandro Manzoni, Guido Martínez, Pedro Rossi, Franco Luciani, y otros tantos músicos que tocaron, que Sinesi, bueno, todos los músicos que tocan en el disco son gente que para mí tienen lo que yo llamo marca autoral de interpretación, son gente que son únicas y que vos podés tomarte el riesgo de darles una partitura y decirle, bueno, esto tomamos. Si todas ensayos son tomas en vivo o en estudio, pero hay edición, es lo que quedó, es lo que sonó, es lo que quedó. Y es un riesgo distinto al anterior, digamos. En este caso, suerte para mí me salió bárbaro, pero te puede salir mal también, porque después que vos llamás a tocar por cómo toca, si no te gusta cómo toca, ¿cómo haces a volverte atrás, no? Bueno, en este caso, por suerte, yo me quedé muy, muy contento. Sí, sí, me estropeó el tema, ¿no? Es un riesgo, ¿no? Yo lo tenía pensado de una manera y me lo hizo sonar de otra que no me convence, pero ya está. Pero esto no pasó. Esto acá no pasó. ¿Y cómo se concilia de alguna manera? Yo pensaba, escuchaba el disco, ¿sí? Veía y pensaba que sos uno de los músicos que más veo cuando voy a escuchar, porque en realidad, ¿cuántos proyectos? Ahora estamos todos medio parados, pero digamos, estás en trío con Manzoni, bueno, octeto también cuando lo hacen, estás con Al Vacío, y después acompañando también otros proyectos como Cecilia Gauna, que estás con Luciana Jury también, digamos, hay una actividad tuya como muy grande, podríamos decir, en las noches, ¿sí? Más que es un tipo que labura todo, ¿cómo aparece, cómo se concilia en medio de todo eso, donde aparece el compositor, ¿no? ¿Cómo se conjuga todo este universo para estas composiciones, ¿no? Mirá, para mí es una acción muy natural. Digamos, tenemos la suerte, los que estamos viviendo en este momento en Argentina, de tener la posibilidad, no solamente de escuchar, sino también en mi caso, tener la suerte de participar de un proyecto donde hay mucha gente muy interesante, muy buena, haciendo música. Quizás no es una época donde tengamos un Piazzolla, porque lamentablemente Astor se nos fue, pero es una época donde hay muchos y muy buenos músicos, y la verdad es que no me pasé muchos años, yo esta actividad más fuerte de la que vos me hablás es de hace 8 años en adelante, no me pasaba hace muchos años que me cuesta mucho decirle algo porque realmente me interesa, cuando no es la persona, su forma de componer, su forma de interpretar, la calidad con la que toca, la producción, digamos, ese de contexto a ese proyecto musical. Y después la parte de composición, bueno, yo siempre compuse, por supuesto, en una forma muy autodidacta, y tiene bastante poco que ver con mi trabajo de percusionista y batista en cuanto a que no compuse de la batería yo. O sea, yo no es que no es una posición ni nada por el estilo o una pose. Realmente no se me ocurren ideas compositivas desde la batería. Cuando compongo cosas que incluso a veces me ha pasado, te doy un ejemplo, el disco de Verde Nuevo hay 2 temas cantados, de que yo le hice la música y Cecilia Gauna en uno y mi amigo Esteban González en otro hicieron las letras y fueron arreglados por Mariano Hernández, que es uno para mí de los mejores arregladores que hay ahora. Y Mariano, yo le decía a Mariano, hagámoslo sin batería. No, boludo, tenés que tocar la batería. Bueno, ok, pongámosla, pero en ningún momento a mí se me cruza demasiado cuando compongo, lo tengo bastante cindido, digamos, ese tema. Es como natural, por eso no me resulta algo, no es algo que resulte esforzado, es como natural en mí, con mucha gente, porque cuando me gusta un proyecto lo encaro, sería que puedo, y bueno, Sí. así es como más o menos me voy dejando, ¿no? Claro, bueno, también es una cosa que, bueno, uno vive acá, te conoce y todo, digo, pero si uno lleva tu disco sin tapa y se lo hace escuchar a alguien que dice que soy un compositor argentino,
no sé si descubrirían que el compositor es un baterista, sinceramente. Digo, me parece que hay un laburo compositivo que excede enormemente, digamos, no se siente que esté compuesto desde lo rítmico, desde, no sé, digo, hay discos que, sobre todo en el jazz, a lo mejor se nota más cuando el disco es de baterista, ¿no? Pero, pero realmente lo que se encuentra de alguna manera en esto es un disco de músicas, ¿no? De algunas otras músicas también, atravesando estas matrices de músicas que nos da la urbanidad, ¿no? Estas ciudades que tienen tantas músicas, digo, en el sentido de las migraciones internas, las externas y las propias históricas que viene teniendo como del tango y estas cuestiones. Y bueno, y esto aparece, pero como te quiero hacer una pregunta que es un poquito más larga, vamos a negociar con el otro bloque, hacemos un pequeño cortecito y seguimos, dale. ¿Cómo no? Y veníamos conversando, que yo te decía esto de las músicas que suenan. Vos hablabas un poco de esto de hacer la música no del país, no de la ciudad, sino del patio de atrás, como este concepto de esta música todavía más íntima. Estuvimos conversando en el programa anterior con músicos del conurbano y discutíamos si había una música del conurbano o no había una música del conurbano. Yo estoy convencido que hay regiones más chicas, hay músicas que pintan cosas más chicas que las grandes ciudades o las geografías. Contanos un poco esto de la música del patio de atrás. Bueno, en realidad es una frase que yo saqué textualmente de Toshi Monti y, Sí, digamos, para ilustrar un poco el tema no tiene un bagaje de música que va escuchando en su vida y que va tocando y que profesionalmente, sobre todo cuando sos más chico, vos vas haciendo laburo, vas tocando de todo, tocas jazz, tocas rock, tocas cumbia, tocas salsa, y hay un momento en que uno, en mi caso, y es mi forma de pensar, la música tiene entre comillas, deber, y ahí viene un poco el disco, de hacerse cargo de la música que uno puede hacer, que a veces no es ni siquiera la que más gusta, ni siquiera la que más gusta tocando. Quizás es una música que es la que a uno le sale, es la música del patio de atrás de uno. Lamentablemente no todos podemos ser Dino Saluzzi, ni Mozart, ni Bach. Somos lo que somos y hay que hacer cargo, y esa es mi forma, digamos, de ver la música, de alguna forma. Entonces me arriesgo lo mío, que es esto. Y eso no solamente pasa en la composición, también pasa tocando el instrumento de uno como, digamos, como autor, su propia interpretación. A mí me pasa mucho de gente que permanentemente me habla de tratar de ser original, vamos a hacer una música así que yo, pero resulta que cuando vos vas a tocar tu instrumento te piden que toques como el disco que escucharon. Y digamos, uno lo toma como un trabajo, lo hace, pero la realidad es que cuando te metes a trabajar con tu instrumento, y caso particular, yo hace muchos años elegí no tocar determinadas músicas que son de estilo puro, como puede ser tocar específicamente jazz, o tocar específicamente folclore, o tocar específicamente música clásica, académica, sino que uno hace una reinterpretación personal a riesgo de que una porquería, que puede pasar, que uno toque y me ha dado gente que me dice, no me gusta, porque me gusta eso que toca ese tipo. Dijo, bueno, si te gusta cómo toca ese tipo en ese disco, llamá a ese tipo, que toca fenómeno, que nació, no sé, en la Sierra Tucumana y toca el bombo legüero como vos, que se toque una samba o una charrera como corresponde para vos. Por respeto a ese músico, yo no toco eso, trato de no hacerlo, trato de tocar desde mí, sin caballito, no en la Sierra Tucumana, por decirlo de una forma. Te lo estoy ilustrando incluso con algo que me pasa, de hablar con él y me dice, no, pero vos tocas, sí, negro, yo toco, yo soy de acá, nací, vivo en Flores, no nací en el medio de un humedal en Santiago de Estero. Entonces, mi forma de interpretar esta música es de esta forma. Si te gusta otra forma, me parece bárbaro que llame a otro músico. Pero es un riesgo que yo tomo, que bueno,
A mí me encanta tocar jazz, lo disfruto, es una de las músicas que más me gusta escuchar, pero hace rato que no toco jazz. Trato de no tocar específicamente el estilo de jazz, me encanta escucharlo. Y quizás hay mucha música que yo toco que no me gusta escuchar, me encanta tocarla, pero me gusta escucharla. Tengo muy escindido lo que es tocar de lo que es escuchar. ¿Sí? Ajá. ¿Y qué te gusta Tiene que escuchar? ver con esta cosa del patio de atrás que te estoy explicando. Sí, O sí, sea, tiene sí. que ver con que uno nació con unas características, se formó de determinada forma, en un momento en que te recibiste de música. Ya estudiaste jazz, estudiaste folclore. Si vos te pensás, a mí me ha pasado de ir a tocar, por ejemplo, y que haya un norteño entre la gente escuchando, y vos estás tocando y tocaste Fenómeno, estás feliz porque tocaste un tema y lo tocaste bárbaro, pero hay dos temas que tocaste una chaca samba, y el tipo viene a ver el bombo, porque la verdad es que la gente, digamos, en general, te termina reconociendo por una singularidad, pero la singularidad tiene un riesgo que a veces hay que correr y que hace que en determinado momento quizás no seas el mejor intérprete de tu propia singularidad. Tenés que desarrollarlo eso. Imagínate que ha pasado con mucha gente que ha empezado de una forma, por nombrarte Tony Williams, para muchos bateristas contemporáneos de él era un desastre, porque tocaba con mucha densidad de notas, qué sé yo, bueno, ya ve quién fue Tony Williams. Y él se bancó todas las críticas hasta que en un momento empezó a funcionar en un grupo de gente tan talentosa como él y que le daba el espacio, ¿no? Como fue Miles Davis, por ejemplo, quiero decir. Eh, por eso, digo, hay un riesgo, hay mucha gente, esto por ahí puede sonar un poco raro, pero hay gente que se pone la fotito de Pugliese para que le dé suerte, pero hay muy poca gente que distribuye el dinero en cooperativa, que tiene 90 años y hasta el fin de su vida adopta una postura en eso del Partido Comunista y llega a eso, y el tipo no nada más ya toca para músicos, la Europea, que eso lo movía a él. Bueno, ese tipo de acciones tiene una singularidad, que hablo del patio de tu casa. Vos tenés una postura, todo es político y uno cuando adopta forma de tocar, en mi caso yo creo que la hay que defender y bancarme mi singularidad, con las cosas buenas, con las cosas malas. Vuelvo a repetir, no todo el mundo es Pugliese, a Pugliese le salió mejor que a mí seguramente, pero yo soy yo y hago esto, y si te gusta bien, y si no, bueno, seguiría haciéndolo con otra gente, ¿no? Sí, sí, y también digo, hay un hecho que no es menor, sobre todo en un instrumento como el tuyo, digamos, después de haber recorrido el laburo de sesionista, y es que es el tema de dónde uno toca también, ¿no? Digamos, si hubiera sido sesionista de un gran folclorista y de grandes escenarios, es como que venís de un golpe como más duro, ¿no? El tocar, yo una cosa que admiro enormemente y me fascina de escuchar lo tuyo, es esta capacidad que tenés de tocar tu percusión en un 2x2 con otros dos músicos y hacer que los volúmenes suenen como tienen que sonar y que se escuche, pero que no tape. Esta es una enorme capacidad de escuchar, de ensamblar, que a veces no se escuchan otros instrumentistas, ¿no? Digo, y esto también configura, ¿no? Bueno, Me parece una primero manera de te pensar el agradezco, sonido. te agradezco por el. Es que aceptar tu propia singularidad te permite a vos entender la singularidad de los otros. Si vos sos un baterista o un percusionista y tenés un instrumento, básicamente, por ejemplo, el bombo de la batería lo tenés a casi 1 metro de vos, lo tienen más cerca los otros músicos que vos, ese instrumento. Entonces, uno de los cambios que hace muchos años yo hice tocando la batería, porque tuve la dicha de poder hacer unos shows de trastienda en el año 91 con Dino Saluzzi y me vi obligado a tocar bajito, 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 música muy difícil. Es una de las cosas bastante complejas en la batería, tocar y rápido y difícil, ¿no? Es una combinación bastante complicada. Sí, sí. Pero uno, en mi caso, cuando yo toco, trato en todo momento de estar más fuerte de lo que toco. Mi rango
ese resultado del que vos me hablás, que yo te agradezco que lo hayas notado, tiene que ver con esto que te digo. Yo estoy tratando de tocar más despacio de lo que escucho. Y es un trabajo que te lleva años, tenés que estar, que hay cosas que por más que toque despacito, te suena más fuerte, pero si vos estás escuchando, estás tocando con un cantante, y escuchás el redoblante más fuerte del cantante, en una situación de música en vivo donde estamos todos interactuando, no es que estás parado en un lugar aparte que es un gran escenario, sino que estás en situaciones donde hay mucha interacción, tenés que, digamos, adaptarte a esa situación. Y eso tiene que ver con reconocer, digamos, la función tuya y la trascendencia de lo que estás tocando dentro del contexto de la música. Por otro lado, es hacer una empatía con el que está escuchando del otro lado, que seguramente tiene más ganas de escuchar la letra que escuchar cómo suena el redoblante, ¿no? Quiero decir, Sí. o no que no lo quiere escuchar, sino que lo quiere escuchar en el nivel adecuado. Sí, 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 ¿Mm? sí. Ni atrás ni adelante, ¿no? Es lo que uno siente de alguna manera, que es lo que espera, pues también, digo, también es esta particularidad que vos estás laburando con cantantes que no tienen la música atrás, ¿no? Digamos, que tienen la música con. Viste que Claro, hay discos donde el cantante está delante de todo y todo lo demás es como un relleno, ¿no? Digamos, la música comercial mayormente tiene esa característica, ¿no? claro. Y de estar con, ahora esta búsqueda de sonoridad, ¿cómo te juega a vos al momento de componer? Porque digo, esto te hace como prestar más de detalle de lo mínimo, ¿no? En la música. Bueno, como te decía, yo compongo desde la batería, compongo desde la guitarra, compongo desde el piano, y entonces en un momento prácticamente no estoy ni pensando, me preguntás si soy baterista, quizá no me acuerdo. Mm. Pero como vuelvo a repetir, es como una cosa muy natural en mí. Yo, cuando empecé a tocar la batería, eh, a los 18, 19 años, empecé a trabajar de músico, toqué 10 años con Ignacio Pani, o sea, hice los profesionales, pero eh, digamos que la parte de la composición siempre estuvo incluso de antes. Yo ya componía, y yo ya había estudiado un poco de piano, guitarra, y siempre tuve la curiosidad por la motivación de componer. Entonces es algo como que es bastante natural en mí y no pensado, sino es casi como un procedimiento que cuando me pongo a componer, jamás me pongo a pensar ideas de composición sentado en una batería. Digo, bueno, me siento en la batería y estoy tocando, no estoy componiendo, nunca no es natural. Y tengo a mano siempre la guitarra o el piano si quiero componer, ¿no? Así Bien, bien. que, digamos, pasa un poco por una cuestión bastante, digamos, natural en mí, no, Bien, bien. digamos. Quizás te puedo sí decir que cuando mi hermano es baterista, sí, ¿Mm? No, decime. Continúa. Seguí la idea. no, que te contaba, mi hermano es baterista, me lleva 12 años, y cuando yo empecé a tener 6 años, te decía que cuando yo tenía 6 años tenía 18, me llevaba 12 años. Mi hermano estaba estudiando en el Conservatorio Nacional, y si bien siempre tocó la batería, siempre estudió piano, siempre tuvimos un piano y siempre tuvimos una guitarra. Entonces, digamos, yo ya incluso agarré siendo chico, agarré la etapa de mi hermano estudiando instrumentos. Entonces, como que naturalmente a mí se me daba por querer tocar también esos otros instrumentos, ¿no? Mm. Este, así que bueno, es como parte de mi conformación, digamos. Como también para poder tocar con estas músicas con las que vos me estabas comentando que yo toco, y elegir la música con la que estoy tocando ahora, que todo lo que hago me gusta, me parece
estoy, digamos, muy feliz a ese nivel, también elegí trabajar, digamos, de otra cosa y no seguir haciendo determinados tipos de trabajo que clásicamente hacen los bateristas y los percusionistas, sino más bien trabajo en otra cosa, con una oficina, y después busco la forma y tengo mi técnica para poder mantenerme todo con los músicos que me gustan, ¿no? Que por suerte todavía me dan bola. Por ahí Elegir, son muchos claro, que tenés que buscar una técnica, ¿viste? Para poder mantenerte tocando al lado de tipo como Manzoni, como Guido Martínez, como Tati Calá. bien, y también encontramos, digo, en este Hoy Tuyo, dos proyectos, podríamos decir tres ahora, este disco que tendría que estar saliendo, que estaba ahí a punto de salir a la luz así como un poco más fuerte, teníamos presentación por ahí por delante y todo, pero en dos proyectos además que es muy interesante, digo, y aconsejo mucho escucharlos para ver la dimensión de cómo suenan y cómo sonás vos en ellos, ¿no? Que es el laburo con Manzoni y, y Al Vacío, ¿no? Que es una música completamente distinta, podemos decir. En lo que produce escucharla, ¿no? En lo que produce escucharla, los estados que produce escucharla, y en el laburo tuyo ahí como músico, ¿no? Así que Sí, bueno, con Ale Manzoni estamos desde hace 20 años. Para mí es uno de los compositores y pianistas más importantes de la música popular argentina, y Ale tiene una virtud que la tienen muy pocos músicos de semejante talento, que es muy generoso musicalmente, siempre te da tu espacio para que vos hagas una composición dentro de la composición de él. Nunca en 20 años Manzoni me dijo, no, acá toca mejor este ritmo, porque siempre está esperando que yo cree un ritmo a su tema. Entonces después cuando vos escuchás la música de Manzoni decís, che, pero qué bueno que está y que aparte que es original, pero el tipo interactúa todo el tiempo con la gente así. No hay mucha gente que sea así generosa, y también para ser tan generoso estar muy seguro de lo que uno hace, ¿no? Porque uno siempre tiene miedo a que no suene como uno, ¿viste? Es un riesgo bueno, que en el caso de Ale, por eso me gusta tanto tocar la batería. Yo en algún momento lo decía, quizás si yo no estuviese tocando en el trío o en el octeto de Manzoni, quizás estaría estudiando piano, porque no me estimula demasiado quizás la batería para tocar otras cosas, digamos, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me guste escuchar, digo que por ahí hay instrumento que me encanta tocarlo en esa música, ahí me sigo yo tocándola. Lo mismo pasa con Al Vacío, donde hay una composición junta, que también es una cosa, un trabajo psicológico muy, muy pesado, que es interactuar con dos personas en una composición que va generando en un determinado momento, y que puede en muchos momentos no gustarte, irritarte lo que otro toca, y hasta que lográs una comunión de esas ideas. Y eso es lo mágico que tenemos con los chicos de Al Vacío, que incluso te digo que es como en el grupo que más hallo, porque nos gusta ensayar y, y pasar juntos este momento que es como un fenómeno, digamos, lo podría describir como un fenómeno social, esto de ver componer en equipo, ¿no? claro, y Y con una aparte de esa formación, cosa mágica de música, de componer en el mismo momento que estás interpretando, porque por ahí, qué sé yo, si vos te juntás a hacer un guión, dos más, el guión lo van escribiendo, pero no es en el momento. Acá estás como escribiendo un guión en vivo, ¿viste? Estás escribiendo y estás soltando ahí nomás lo que estás pensando y interactuando con él. Entonces, las dos cosas, una magia musical que a mí me gusta y me estimula para seguir tocando el instrumento, la batería, la percusión, para ir creando cosas a ese nivel. Y eso, digamos, de sí, esos dos sí, proyectos creo además, que, además en un formato, si te lo digo, puedo un resumir, formato, te diría, es la razón por la que hago la batería. pero además digo en un formato extraño, porque es un trío de formato extraño, digamos, ¿no? Porque es un viento, un bajo, una batería, ¿no? Digamos,
no tenemos el armónico, ¿no? No. Sin embargo es una vorágine impresionante escuchar lo que hacen, realmente es un placer enorme. Pero bueno, lo que queremos contar antes que nada, cómo te escuchan cómo podemos acceder a escuchar este bellísimo disco de Ver, donde, bueno, ya escuchamos dos, vamos a cerrar con otra pieza que suena también como para ver las diversidades que vamos escuchando en este disco, ¿no? Pero contanos un poco cómo se puede escuchar este de Ver, dónde podemos acceder a escucharlo. Bueno, el disco se llama De Ver, separado de B corta R de Robert, De Ver, y lo podés escuchar, está en Spotify, todo subido, está en YouTube todo subido, y aparte de eso, el disco en físico, como bien decís vos, nos agarró, yo tengo los discos, me los dieron 15 días antes de que venga la pandemia, así que tengo los discos acá. Algunos distribuimos a nivel prensa, pero también tengo entonces, para aquel que quiere todavía obtener un disco en formato CD, también está. Está subido a todas las plataformas y Leandro está. Sabelón, a través del Facebook o las redes se conectan con vos. Sí, sí. Sí, llegó, a mí me llegó justo cuando bajaron la persiana del local donde me dejan las cosas, y yo lo estoy escuchando digital y con las herramientas digitales de toda la data y técnica del disco y todo que me mandaron, pero cuando lo recibí, al toque ahí, bajaron las persianas de los locales y me quedó ahí en la librería. Así que bueno, pronto lo voy a encontrar, pero bueno, se conectan con Leandro y de alguna manera el disco también llega a casa. Y bueno, y espero que podamos volver a seguirnos encontrando con la música en vivo, poder seguir compartiendo estos espacios y bueno, saludarnos y escucharte en todas estas, en estos proyectos, y sobre todo que podamos escuchar este disco también próximamente en vivo con estos enormes músicos que te acompañan. Así que bueno, muchísimas gracias, Leandro, y bueno, espero la próxima que sea en estudio, con el vino y todas esas cosas que solemos hacer. Dale, un abrazo enorme, ¿eh? Gracias a vos, un abrazo, Luis. Palabra de músico. En el Derivario.